sobre la transformación de la vida privada, las políticas de igualdad, las políticas sobre la sexualidad. Bueno, eso ha sido uno de los valores fundamentales de la poesía en el siglo XX, y ya Rafael Alberti estaba trabajando sobre eso gracias a su compromiso político y poético en los años 30. Y por ejemplo, él escribe de un momento a otro poemas sobre la educación y sobre cómo una educación desigual crea ciudadanos desiguales, y cómo la educación es fundamental para conseguir que el pacto pedagógico haga posible el pacto social y el contrato social, y sobre todo cómo una educación injusta determinada constituye sujetos injustos. A mí hay unos poemas titulados de un momento a otro que me parecen maravillosos. El poema Colegio dice: éramos los externos, los colegiales de familias burguesas ya en declive. La caridad cristiana nos daba sin dineros cultura, la piedad nos abría los libros y las puertas de las clases. Ya éramos de esa gente que algún día se las entierra de balde. No sabíamos bien por qué un galón de oro no le daba la vuelta a nuestra gorra, y por qué causa luego no descendía por nuestros pantalones. Jamás vimos impresos los nombres que teníamos, sino escritos a máquina, azules, casi borrados. Éramos los externos. Y en este tono de poesía, por ejemplo, aprende a defender lo humilde y a alejarse de lo heroico de la historia oficial. Las guerras son mal tiempo para la poesía, porque es tiempo de agitación. La poesía de guerra muchas veces es la exaltación del héroe propio o el desprecio del enemigo. Y frente a toda la poesía heroica que estaba escribiendo, empujada por las circunstancias, buena parte de nuestra lírica, Rafael de pronto encontró huecos para defender la mirada sobre lo humilde, sobre lo cotidiano. Y yo creo que eso tiene un valor fundamental, que creó un lenguaje que, como digo, después fue fundamental para la mejor poesía, incluso la no política, de nuestra posguerra. En una noche de niebla iba a casa de Rafael Alberti Pablo Neruda. De pronto lo siguió un perro, y ese perro llegó con Pablo Neruda a casa de Rafael y María Teresa León. Como había surgido de la niebla, le pusieron Niebla. Rafael lo acogió y fue su compañero durante la guerra civil. Rafael pensó que, más que a un gran general, la poesía estaba en comprender la experiencia de un perro o de unos niños en medio de una guerra. Y escribió esos poemas maravillosos desde un momento a otro, que están en lo mejor de nuestra poesía contemporánea. Leo este poema que a mí me gusta mucho, porque además habla de alegría, 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 y porque lo que mantiene, hablando con su perro, es la necesidad de, en épocas de crisis, en las épocas más feroces, defender la alegría, ¿no? El perro está desorientado, está viendo los bombardeos, y Rafael le dice: niebla, tú no comprendes, lo cantan tus orejas, el tabaco inocente tonto de tu mirada, los fríos resplandores que por el monte dejas, al saltar, rayo tierno, de brizna despeinada. Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados, que de improviso surgen de las rotas neblinas, arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas. A pesar de esos coches fugaces sin cortejo, que transportan la muerte en un cajón desnudo, de ese niño que observa lo mismo que un festejo la batalla en el aire que asesinarlo pudo, a pesar del mejor compañero perdido, de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, y a pesar del amigo que deserta y nos vende, niebla, mi camarada, aunque tú no lo sabes, nos queda todavía, en medio de esta heroica pena bombardeada, la fe, que es alegría, alegría, alegría.
poema maravilloso. Insisto en esto porque creo que en torno a la relación de Rafael Alberti con la política nos ha dado también algunas lecciones que a mí me gusta recordar. La primera, que los contenidos no justifican la obra de arte. Un poema no es un panfleto. Y hay mucha gente que quiere defender su obra por su buen compromiso político. No. Un poema, para ser útil, tiene que ser un buen poema. Y en ese sentido, la dedicación a la política no facilita el renunciar a la calidad para decir cualquier cosa. Esa lección nos la enseñó Rafael Alberti porque se metió en política y quiso superar lo panfletario y llegó a conseguir poemas maravillosos como este que acabo de leer o como el del colegio que leí antes. Esa lección. Pero otra lección: la política no ensucia nada. Habrá buenos o malos poetas. Pero del mismo modo que en torno a Dios se puede escribir el cántico espiritual de San Juan de la Cruz o escribir un pregón de Semana Santa en el tono del párroco más torpe, pues del mismo modo hay grandísimos poemas políticos. Y digo esto porque a Rafael otra de las cosas que se le ha criticado en torno a lo superficial es que la poesía lo había ensuciado, lo había manchado, le había quitado calidad poética. No es verdad. Lo mismo que a los poetas nos enseñó que para escribir poesía hay que intentar escribir buena poesía, tratándose de política, también nos enseñó que la poesía no mancha nada. Y no solo no mancha, sino que convertida en un reto, a veces abre caminos para toda la poesía, no solo para la poesía política. Esta es otra de las lecciones que creo que Rafael nos enseñó a los que vinimos por detrás en el territorio del compromiso y en el territorio de la poesía. Y una última lección que me gusta siempre recordar, que fue la generosidad. Rafael apoyó a la gente joven. Yo decía antes que no fue nunca sectario. Rafael se hizo amigo de gente muy joven y esa es una de las lecciones que yo, conforme voy cumpliendo años, voy agradeciéndole más, porque el peligro de ir cumpliendo años es el de convertirte en un viejo cascarrabias. El decir eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, ahora los que vienen detrás no saben escribir, los buenos poetas éramos nosotros, la poesía se acabó conmigo, todas las variedades del poeta cascarrabias. Pues bueno, a mí me enseñó Rafael Alberti a mantener los ojos abiertos para saber que la gente que viene por detrás tiene derecho a construir su propio mundo, a hacer sus propias búsquedas, y que se puede aprender tanto de un maestro de 80 años como de un joven que está empezando. Y eso se debe en buena parte a una lección de vitalismo que está en la base poética de Rafael Alberti. Si Rafael Alberti fue un nómada, si Rafael Alberti fue alguien instalado en la satisfacción y defendiendo la búsqueda, fue porque una de sus características principales era el vitalismo, la necesidad de buscar en la vida respuestas para romper todo tipo de represiones. Y eso caracterizó su figura humana y su figura poética. Y eso hizo que se sintiese a gusto entre los jóvenes y que fuese generoso con los jóvenes, y eso hizo acabar su vida escribiendo poemas sobre su orgullo vital. Uno de los poemas que yo le recuerdo leyendo en uno de sus homenajes siempre con más satisfacción es un poema de versos sueltos de cada día, un poema en el que decía: algunos se complacen en decirme, estás viejo, te duermes, llevas raras camisas, cabellos y chaquetas estentorios. Pero yo les respondo como el viejo poeta Anacreonte lo hubiera hecho hoy. Sí, sí, pero mis cientos de viajes por el aire, mi presencia feliz, tenaz, arrebatada delante de mi pueblo, mi voz viva con eco, capaz de alzar el mar a cimas de oleaje, y las bellas muchachas
y los valientes jóvenes que me bailan en corro y el siempre sostenido, ciego amor, más allá de la muerte. Este es el poema de alguien que tenía, entre muchas de sus lecciones, la de decirnos: no seáis nunca viejos cascarrabias. Pactar con los jóvenes. Si es peligroso que los jóvenes pierdan la memoria, mucho más peligroso es el viejo cascarrabias que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Vamos a establecer un diálogo entre la memoria de la emancipación humana y los ojos abiertos del joven que llega con nuevas fuerzas para seguir en la lucha. Esta fue otra de las grandes lecciones que a mí me ofreció Rafael Alberti. Acabo leyendo un poema de homenaje que yo le escribí al paso de los años y donde creo que está encerrado buena parte de todo lo que he intentado resumir aquí. Era muy emocionante ver a Rafael pasar de las multitudes, de los grandes actos políticos o de los actos oficiales, a la soledad de su casa. María Teresa León estaba enferma, él vivía solo, tenía un apartamentito en las Torres Princesa, en Madrid, en la Plaza de España, en la calle Princesa. Era muy difícil entrar en ese apartamento. Había que ser muy amigo para que te dejara entrar, porque ese apartamento era una leonera. Él no quería que nadie fuera a arreglarle el apartamento, y cuando entrabas allí, pues te encontrabas con platos de 3 semanas sin lavar, con periódicos por el suelo. Tenías que ir con cuidado, porque decía: ten cuidado, no pises eso, que es un dibujo de Picasso. O bueno, tenía eso, no, es que... Rafael tenía unos dibujos de Picasso hechos a rotulador, y claro, los rotuladores se evaporan con el tiempo, y entonces Rafael de vez en cuando sacaba el dibujo y decía: esto ya, ahora lo retinto muy bien y nadie se da cuenta. Retintaba el dibujo de Picasso con su... Yo tengo muy buen pulso. Hay más de... Yo conozco a más de alguien que se cree que tiene un Picasso en su casa y lo que tiene fue una retintura de Rafael al cabo de los años. Pero en fin, te encontrabas desde el dibujo de Picasso recién retintado y secándose a los platos en el suelo y tal. Era emocionante verlo pasar de la soledad de su cuarto a las multitudes y de las multitudes a su cuarto. Rafael se despertaba como las personas mayores a las 5 de la mañana, una cosa así. A las 7 ya pensaba que todo el mundo llevaba despierto un siglo, ¿no? El único momento difícil que yo tenía con Rafael es que cuando llamaba por ejemplo, si yo estaba en Madrid o cuando él estaba en Granada, llamaba a las 7 de la mañana para ver si salíamos a comer al campo. Y en ese año, estoy hablando del año 83, 84, 85, a las 7 de la mañana era cuando yo acababa de acostarme, cuando él llevaba ya despertado un tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se daba cuenta que te había despertado: ¿pero te habré despertado? No, Rafael, si yo ya llevo despierto mucho tiempo. Entonces, la manera que tenía de solucionarlo, como siempre, era la poesía. Y recitaba a Garcilaso para invitarte a comer. Y cuando te decía: bueno, conmigo, codo a codo, busquemos otros montes y otros ríos. Lo que te estaba diciendo: oye, ¿por qué no nos vamos a la sierra, al merendero de siempre, a comer? Con la generosidad que tenía siempre, él invitaba a comer, él siempre iba pagando por delante. Cuando tuvo con Benjamín el accidente de tráfico, se puso a recitar a Góngora. Y decía: no me he muerto, porque si recito a Góngora, si me acuerdo de Góngora es que todavía no me he muerto, ¿no? Era ese pacto entre la vida y la poesía que lo unía todo, su vitalidad, su búsqueda. Bueno, pues con todo eso y con algunos de sus versos, con el recuerdo del poema La Paloma y con algunas otras cosas, con mis investigaciones sobre su relación con Bécquer, él es un poeta que cantó siempre la metamorfosis porque pensó que la vida podía encontrar siempre la manera de cambiarse para responderle a la muerte, ¿no? Sobre todo, como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, hizo todos esos poemas del clavel y la espada y de la paloma y eso, que son pura metamorfosis, para buscar de qué manera la naturaleza cambia de estrategia para sobreponerse a la muerte. Con todo eso le escribí yo este poema de amor y de homenaje con el que acabo
dichoso de verdad de poder estar aquí años después homenajeando a Rafael en Algeciras, en esta exposición de sus dibujos, en este homenaje organizado por Alcultura y por el Centro Andaluz de la Iglesia. Rafael Alberti. Así como pasabas en el amanecer de la mitología a los teléfonos para llamar de pronto, o de las multitudes al desorden solitario y esquivo de tu cuarto en la calle Princesa, pasas también ahora de la muerte a la vida, de los recuerdos al estar aquí, habitando la mesa donde escribo. En su rincón más nuestro, ese que no depende del pasado, la memoria es azul y callejera y pura realidad, como los versos que convierten el mar en la nevada y los ríos de tinta en un amanecer para que cante el gallo sobre el reino de la metamorfosis. Hablamos del amor y la poesía, tal vez porque este cielo ha decretado un violeta de Becker sobre el mundo que guardas en tu voz, como en las páginas de un libro. Orgulloso de ti, prefiero los aciertos a la mediocridad del que cuenta los días y las sílabas para evitar errores. Los que han amado mucho no desmienten su amor con una mala boda. Los que escriben poemas necesarios continúan ardiendo sobre la leña seca de los libros. Da igual la perfección, la irregularidad o la abundancia. Orgulloso de mí, vuelvo a ser el muchacho que te ha visto llegar desde la historia con tu mitología de poeta, república y exilio, y llamas por teléfono y preguntas la hora y sugieres la cita. Conmigo, mano a mano, busquemos otros montes y otros ríos para comer al sol de las afueras. En aquel restaurante del Pinar han subido los precios. Ahora no puedes invitarme. Pago la cuenta solo, pero volvemos juntos en el coche y te quedas dormido sobre el último verso de algún clásico, o quizás en la cumbre de una rama. Una vez más me siento un elegido, mientras el día se disuelve en el retrovisor, como la inspiración en un poema. Muchas gracias. En primer lugar me gustaría dar la bienvenida a Gabino, que está aquí, su delegado del gobierno, con cuya colaboración vamos a iniciar ese ciclo con Alcultura de Letras Capitales aquí en Algeciras. Y quisiera también darle las gracias especialmente a Juan Emilio Ríos, que está aquí presente, por contribuir a organizar el recital de poemas que sirvió para la inauguración de esta exposición el pasado 16 de diciembre y que congregó a algunos otros poetas también, algunos de los cuales se encuentran aquí hoy. Muchas gracias a todos. Dicho esto, queda abierto la posibilidad de un coloquio. Tenemos algunos minutos para ello, así que si queréis intervenir, hacerlo ahora o callar para siempre. Bueno, yo te quería decir que no estoy de acuerdo contigo cuando has dicho que Luis Cernuda militaba en el Partido Comunista. Eso es totalmente incierto. No, no es. Y a la fuente me remito. No, pues no se remite usted a la fuerza, que yo soy catedrático de eso, y en el año 35, durante 5 meses, Luis Cernuda militó en el Partido Comunista. Sí, estaba apuntado. Estaba apuntado, pero lee historial de un libro y a ver lo que él dice. Bueno, en el historial de un libro, él cuenta parte de su vida.
Y una de las cosas que cuenta, la historia de un libro ya está escrito en los años 50, 58. en el año 58 se publicó y tiene, él cuenta una experiencia que tuvo desagradable con gente del partido, porque y después en otros poemas, como en 1936, alude también a que hubo gente que hizo negocio con la política, etcétera. Y tiene otros textos donde habla de su mala experiencia con el partido, pero en el año 1935, cuando en torno a Neruda se crea una carta de protesta contra Huidobro, dio la casualidad que si él militó 5 meses, en esos 5 meses le pidieron la firma contra Cernuda y contra Huidobro, y él dijo que como era camarada, y ahí está la carta, como era camarada del partido no iba a firmar. Tiene usted razón cuando dice que tuvo muy mala experiencia y que acabó criticando al partido. A los políticos. Bueno, a los políticos en general no. Algunos, usted sabe que cuando él publica en Hora de España su elegía a Federico García Lorca, un comisario político, Wenceslao Roces, del partido, se la censuró porque decía que no estaba bien llamarle homosexual a un héroe de la República. Entonces, a ese tipo de actitudes es a las que Cernuda critica y se refiere en Historial de un libro y en otros poemas, como 1936. Pero durante un tiempo, como buen surrealista, militó lo mismo que Bretón y Aragón en el Partido Comunista. 5 meses. 5 meses, sí. Si yo no he dicho, no. No, que parece que Cernuda fue toda su vida militante del Partido Comunista. Bueno, eso no lo he dicho yo, y si se me ha querido, o sea, si me he expresado mal, pido disculpas. Estuvieron a punto de cargárselo. No, eso no es verdad. Hombre, no, cuando habla en Valencia. En Valencia estuvieron a punto de cargárselo los fascistas. Estaban los rojos. Sí, pero los que tiraban bombas eran los fascistas. Los que tiraban bombas eran los fascistas. Cernuda habló con Rafael Alberti y le dijo cómo se vería que yo saliera de España y la diplomacia republicana, y Rafael Alberti lo ayudó, le buscó un salvoconducto que fue cuando salió primero a París, donde estaba de embajador Albornoz, el padre de su amiga Concha Albornoz, y de ahí se le facilitó después el traslado a Inglaterra. No, él sale de Valencia porque lo llama Stanley Richards. Stanley Richards lo lleva a Londres. Lo lleva a Londres, sí, pero quien le facilita el salvoconducto para salir de España, pero a él no tuvo problemas. Hubo otra, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, en una ciudad muy alterada, pues tuvo un mal encuentro y estuvo a punto de llevarse un disgusto serio. Hubo mucha gente que se llevó disgusto serio, pero Luis Cernuda no. Luis Cernuda nunca estuvo, por un mal encuentro estuvo en peligro, y el gobierno republicano y Rafael Alberti le ayudaron a salir cuando quiso de España. Pero bueno, que no fue nunca, que excepto en 5 meses a los que yo me he aludido, Cernuda después no se presentó como comunista. Durante 5 meses sí. Bueno, es que el planteamiento del debate me parece que no tiene mucho sentido. ¿Qué más da que Luis Cernuda fuera 5 meses comunista, anarquista o de lo que fuera? Ahí queda su obra y lo que hay es que leer, interpretar y estudiar su obra. Es decir, ¿fueron 5 meses o 7 o 12? ¿Qué pasa? No, si tiene razón, ni además ni él ni yo estamos diciendo que eso es importante. Yo lo aclaro para que no se crea nadie que yo me he inventado lo de Huidobro y de como somos camaradas no me meto con él. Fueron 5 meses. Después, lo que sí fue siempre fue un anticapitalista visceral. Vamos a decirlo eso también, que se murió escribiendo contra el capitalismo, como lo había hecho en su época de surrealista, y tiene poemas contra la prepotencia capitalista en uno de sus últimos libros, variaciones sobre temas mexicanos muy notables. Es que esto me hace recordar cuando se critica a un poeta
porque le escribió una oda a Stalin, etcétera, etcétera. ¿Qué más da? Es decir, que dentro del corpus de esa obra, ¿qué más da esa poesía? Bueno, Que se escribió en un momento histórico determinado, donde Stalin fue, diremos, un baluarte en la lucha pues contra el nazismo y el fascismo. No, Los desde luego, de Stalin serían múltiples. la obra de un poeta no... La obra de un poeta hay que valorarla al margen de, eso está claro, pero incluso poetas muy reaccionarios como Eliot, o incluso que han apoyado el nazismo, como es Rapau, yo nunca diré que son malos poetas, ¿no? Aunque apoyaran incluso el nazismo. Lo de la oda a Stalin sí nos debe hacer a los poetas que aprendamos un poco de prudencia. Y yo por eso defiendo a Rafael, que le cantaba a su perro Niebla más que a un jefe de Estado como Stalin. En La uva y el viento, Neruda escribe la oda a Stalin. Yo me refiero que pienso que usted se refiere a eso. Aunque no hubiera nunca renunciado a ese poema, Neruda seguiría siendo un poeta espléndido. Pero está muy bien que al final de su vida escribiera elegías para decir: eso por tu culpa, hay un ahorcado en cada jardín de la Unión Soviética. Porque él se dio cuenta que Stalin, que había sido un baluarte de lo que se parecía la avanzada socialista, después se había convertido en un asesino, ¿no? Yo creo que eso sí es un buen aprendizaje para los poetas. Cuidado con hacer poemas ditirámbicos a los jefes de Estado, que suelen salir ranas, ¿no? Que suelen salir ranas. Es mejor escribirle poemas a tu perro o a la gente que está sufriendo, más que a los grandes mandatarios. Y lo que sí nos enseñan los grandes poetas es que eso de que la política ensucia es mentira. Si eres buen poeta, haces magnífica poesía política, y lo mismo que es mentira eso que todos los políticos son iguales. Si eres una persona decente, no eres igual que si eres un corrupto. O sea que a mí me gusta destacar esa doble lección de Rafael Alberti a los poetas, decirle que el compromiso político no justifica que escribáis malos poetas, pero también a la gente descrita de la política decirle: se puede hacer buena poesía política, porque la poesía es algo puro que no mancha nada cuando se hace con pureza, ¿no? ¿Alguna otra bronca? Tenemos otro poeta. Hablando de interpretaciones políticas, cuando se habla de que se equivocó la paloma, Sí. se habla de muchas interpretaciones políticas sobre todo lo que significaba este poema, pero después te descubres que la Asociación de Alzheimer del Campo de Libertad lo tiene como un calendario y lo tiene como que era un poema a la memoria perdida de su hija. No. Ese poema lo escribe Rafael recién llegado al exilio en París en el año 1939. El manuscrito está en un cuaderno de cuando él trabajaba de locutor en Radio París Mundial, en el año 39. Vivió unos meses en París entre la derrota de la Guerra Civil y cuando ya salió al exilio a Buenos Aires. Y se tiene que ir de París porque está a punto de llegar el ejército alemán, y porque además la diplomacia franquista empieza a hacer mucha presión para que lo expulsen de la radio, donde había entrado por recomendación de Picasso, que lo ayudó. Entonces él escribe el poema en el 39. Se han hecho muchas interpretaciones, que si es que la paloma se equivocó porque ganaron los fascistas en vez de los republicanos, que el cambio de la guerra, pero él siempre ha dicho que no estaba pensando en interpretaciones políticas, sino que le salió dentro de un ciclo de poemas, de los que después recogió en el libro Entre el clavel y la espada, que son poemas donde la naturaleza está en continua metamorfosis, donde las cosas están cambiando de identidad constantemente, y le salió ese poema así, una canción lírica pura de transformación, donde una paloma se equivoca y donde lo que está abajo es arriba y lo que es la blusa es la falda, pero no le quiso dar una intención política exacta, ¿no?
entra dentro de ese tipo de poesía de reivindicación de la naturaleza en movimiento. Eso es lo que decía él. Después los lectores tenemos el derecho a darle